Aquí comienza Marquemos un Norte, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. He defendido por siempre mis anhelos, he buscado la voz de las historias. He transitado en versos cada huella y he visto con asombro cada gloria. Salve el amor, que la razón avanza, que las retinas se queden sin penumbras. Hágase la luz para mi pueblo, que el sol de los humildes nos alumbra. Luis Almagro participó en Nueva York en la primera conferencia mundial sobre pueblos indígenas, realizada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 69. En la tarde del lunes 22 de septiembre de este año 2014, el canciller Luis Almagro ofreció un discurso en la mesa que abordó el tema Acciones del Sistema de Naciones Unidas para implementar los derechos de los pueblos indígenas. Durante su intervención, el canciller de la República realizó un reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo en el exterminio, mal dicho por él, de los pueblos indígenas de nuestro territorio, trasladando el pedido de perdón en nombre del gobierno y el pueblo de Uruguay, reafirmando los conceptos de memoria, verdad, justicia y no repetición. En el marco de esta histórica conferencia, el ministro Luis Almagro afirmó que los estados juntos al sistema de las Naciones Unidas, que incentivan los esfuerzos para responder a las necesidades y desafíos que aún enfrentan los pueblos indígenas. A su vez reclamó la necesidad de continuar trabajando en aras de cada vez menos discriminación, cada vez más iguales, cada vez más libres. El ministro de Relaciones Exteriores reivindicó el rol que cumple el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, la Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, así como el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas, a la vez que destacó la necesidad de cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que en Uruguay no está ratificado. Una cosa es la política exterior y otra la del país. Al culminar su intervención, Luis Almagro expresó que para que el desarrollo sea sostenible tiene que ser una clave de derecho, tiene que ser de mejor protección y la más alta garantía en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Debemos reafirmar los derechos de aquellos que no lo tienen, simplemente devolviéndoles sus derechos, los que fueron arrasados por proyectos coloniales. Que los pueblos indígenas, sus jóvenes y sus niños tienen derecho a salir adelante. Y es por eso que necesitamos pactar una vez más una declaración que es la que esperamos que esta magna asamblea adopte en unos minutos. La paz para nosotros es el equilibrio, es el respeto mutuo, es la reciprocidad, es la consulta. La paz para nosotros es escuchar las diversas opiniones, porque de hecho somos parte de la diversidad. Así como lo indica el hermano Clay, es una gran responsabilidad hoy hablar por los pueblos indígenas. Por lo tanto, también hago un llamado a todos los pueblos indígenas, a sus dirigentes,
para que todo tipo de acción que impulsen lo hagan con profunda responsabilidad. Sobre todo que prevalezca en nosotros el interés primordial, que es el interés de nuestras comunidades y de nuestros pueblos. Estamos aquí hoy para celebrar entonces esos avances que hemos tenido. Ya tenemos luces, ya tenemos éxitos, y por eso existe la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que igualmente ha sido discutido a lo largo de varias décadas. En este momento rindo un homenaje a los miles y miles de hombres y mujeres de los pueblos indígenas que han perdido la vida desde que inició la discusión en el seno de las Naciones Unidas sobre sus derechos en agosto de 1982. A partir de estos años han sufrido las comunidades indígenas gravísimas violaciones de derechos humanos, incluso genocidio, etnocidio, feticidio, femicidio. Son conceptos que aún no se establecen en las resoluciones, pero es necesario dejar un precedente para que en esta magna asamblea se fortalezca la observación y la fiscalización del cumplimiento de las herramientas internacionales y sobre todo las herramientas que junto con ustedes, junto con las naciones del planeta, las hemos construido y las hemos adoptado. Todavía continúa la incertidumbre para nuestros pueblos en materia de salud, porque la salud es algo primordial para toda la humanidad, pero en particular para los pueblos indígenas, la salud es el bienestar general, no solamente el dolor o el sufrimiento de una parte del cuerpo. Es necesario incorporar las tecnologías actuales de los pueblos indígenas en los planes de desarrollo integral. Es primordial integrar la ciencia y la sabiduría de los pueblos indígenas en materia de educación. Nosotros necesitamos hoy encauzar un nuevo enfoque de educación, una educación en contexto multicultural. No solo una educación que reproduzca los parámetros de colonialismo o de sometimiento. Necesitamos hacer una lucha frontal contra el racismo y la discriminación, porque el racismo y la discriminación, de hecho, es una enfermedad emocional, mental, que socava la integralidad del ser humano. También necesitamos fortalecer nuestra participación legítima, nuestra participación plena, activa, propositiva en los planes de trabajo, tanto de los organismos de las Naciones Unidas como en las políticas públicas a nivel nacional. Felicitamos a nuestros primeros hermanos y hermanas que con todo valor acudieron a la comunidad internacional, gritaron contra los delitos de lesa humanidad, hicieron ver que la humanidad respire el oxígeno de nuestra madre tierra. Sin ella, nuestra salud integral está socavada en su totalidad. Queridos hermanos, a lo largo de estos 34 años que yo tengo la suerte de estar vinculada a las Naciones Unidas, he visto progresos, pero también he visto frustraciones, porque lo más importante son los millones de pueblos indígenas que viven en las laderas, que viven en las comunidades, que aún no les llega la carretera
y aún les llega solamente un poco de información, pero no la tecnología que la humanidad pregona el día de hoy. Somos pueblos parecidos en general a todos los pueblos que han vivido la esclavitud, el sometimiento. Somos parecidos a todos los hombres y mujeres que han vivido la violencia en carne propia. Sin embargo, tienen la fortaleza para enseñar una luz y para hacer una luz para los demás. Si los pueblos indígenas alcancen su libertad, su libre determinación, pero sobre todo su autodeterminación, entonces todas las normas internacionales se van a dignificar en políticas públicas a nivel nacional. No es posible visualizar los derechos indígenas si no se visualiza en la vida cotidiana de la población. Y por eso esto es una nueva oportunidad para que abramos una brecha común, esa brecha común de reciprocidad, esa brecha común de respeto mutuo, esa brecha común de plenitud de la vida y esa brecha común de futuro que se llama futuro de toda la humanidad. Muchas gracias. Veo muchos rostros acá, jóvenes. Esta juventud inspira mucho, porque esta juventud que proviene de las distintas naciones del mundo, incluso presidentes jóvenes. Bueno, rindo homenaje a México, que ha dado mucho esfuerzo para promover la resolución que a continuación se va a aprobar, pero también rindo homenaje a nuestro hermano Evo Morales, que encabezó la nación plurinacional, el Estado plurinacional de Bolivia, y muchas otras luchas que en aquellos años, cuando éramos jóvenes, parecía ser imposible alcanzar a verlo. Pero rindo homenaje a los jóvenes que ocupan las diversas misiones diplomáticas acá en el seno de las Naciones Unidas. Cuando yo ya andaba en los corredores de la ONU y cuando a mí me sacaba ya la policía en los corredores de las Naciones Unidas, muchos de ustedes eran todavía más jóvenes. Yo soy un premio Nobel de Paz, que fui la primera embajadora del Año Internacional de los Pueblos Indígenas en 1993, nombrada por el señor secretario general Boutros Ghali, y que me dio la oportunidad de recorrer a las 29 naciones del planeta donde hay pueblos indígenas, y que veo hoy sus representantes y me siento orgullosa porque quiere decir que el camino está abierto. Y ese camino nos toca construir juntos, que la paz sea la vida, que la paz sea la educación y que la paz sea la cultura. Muchas gracias. Bueno, teníamos un problemita técnico ahí con un cable en la consola, y no salía nuestra voz del estudio, sí las grabaciones que pasamos y la música. Le damos las buenas noches para todos, invitándolos como siempre para que marquemos un norte con la referencia que nuestro norte es el sur. La bienvenida a Daniel Marzorati por tercera vez. Por tercera vez, buenas noches, audiencia, y acá estamos para comentar lo que haya para comentar. Bueno, escuchábamos a Rigoberta Menchú en última instancia en la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas realizada en la ONU en Nueva York, Estados Unidos, y anteriormente a Almagro, el canciller uruguayo, también con su participación. ¿Me permitís un segundito? Porque me voy a olvidar si no después. Rigoberta Menchú fue Premio Nobel de la Paz hace 21 años. Pasa el tiempo y las cosas se deterioran, ¿no? El Premio Nobel de la Paz, el último fue Obama. Declarando guerras.
Bueno, se quería decir cómo se deterioran las cosas, ¿no? Cómo se van deteriorando los premios. Perdona, seguí con lo de son simpatías políticas y de repente en aquel momento era necesario ser simpático, ¿tá? Porque realmente hay utilidad en esas decisiones, y en aquel momento fue útil que Rigoberta Menchú fuera el Premio de la Paz. 21 años, 93. Pero útil o no útil, que eso es un término que nosotros lo manejamos desde acá, pero estamos desde afuera. La cuestión es el trabajo de Rigoberta. Sí, ni hablar. ¿Cuál es el trabajo de Rigoberta? Fue pelear por su pueblo, luchar por su pueblo, ser perseguida, ser varias veces amenazada de muerte, llegar a las Naciones Unidas. Hace poco festejamos que a nuestro pueblo ninguneado de Charrúa, Mónica haya llegado a las Naciones Unidas y haya hablado. Sí, pero no es perseguida. La situación de Rigoberta en ese momento era terrible. Sí, mucho más difícil. Y ella llegó y se mantuvo. Y hoy hay palabras contra Rigoberta, de mucho hermano, que habla de que ella llegó a Nueva York, un día se pudo alquilar un apartamento, la ONU le dio un trabajo y que no volvió más a su comunidad. Puede ser cierto, sí, amenaza de muerte. Ese país, que si bien vive una democracia, es una democracia esas que penden de un hilo. No es fácil la vida de ella tampoco. Quería marcarlo porque es cierto, y veo que hoy, más allá de las simpatías políticas, como dijiste, el Premio Nobel de la Paz golpea a otros estados con sus aviones y bombas y respalda a estados genocidas. Ha cambiado, por más que sea simpático, ha cambiado. Sí. Y bueno, capaz que después de todo lo que hizo Rigoberta se arrepintieron de habérselo dado, ¿no? Es probable. Es muy posible. Es muy posible. El caso del canciller Almagro, las palabras del canciller Almagro, pueden pasar desapercibido como un excelente discurso, pero las palabras tienen su significado y, bueno, nunca me acuerdo del término. Exterminio. Habló pidiendo disculpas a nivel internacional, estaba en las Naciones Unidas, pidiendo disculpas en nombre del gobierno uruguayo y del pueblo uruguayo por el exterminio a los indígenas en su país, en Uruguay. Y exterminio viene de exterminar. Cuando algo se extermina no queda nada, y ahí hay un error, una falta de respeto, y la peor de las discriminaciones, como decimos siempre, que es la invisibilidad. Nosotros aquí estamos haciendo comunicación originaria, charrúa, sentimos eso de lo más profundo del corazón, y hay mucha gente en este país que tiene ese sentimiento, que vive esa realidad. Somos originarios, y cuando se habla de exterminio nos están diciendo que están todos muertos, y estamos vivitos, estamos de pie. Y por intermedio de la comunicación, nosotros, por la escritura, por la música, por muchas formas, se está diciendo acá estamos, y luchando por nuestros derechos originarios. En Uruguay no existe una sola ley sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este hombre, Almagro, le habló al mundo con la salvación que pidió perdón, pero no, además de pedir perdón, nos está diciendo que no existimos, y eso es grave. Por otro lado, pidió que se cumpliera lo que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, está reclamando a los demás gobiernos integrantes de la ONU que se cumpla el convenio 169, que habla de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, el absurdo es que Uruguay no ha ratificado ese convenio y vienen ninguneando este tema hace muchos años. Si no me falla la memoria, del 2005 que empezó a eternir, y esto fue en el 2003 lo del convenio, estoy en memoria pero creo que ando por ahí cerca por lo menos. Entonces no tiene sentido, ¿ah? Pide perdón en las Naciones Unidas por lo hecho
a los originarios acá. Sí fue intento de exterminio, sí existió el genocidio, culturicidio y muchas cosas más, pero no exterminio. Que quede bien claro a este representante de la política exterior del Uruguay y a todo su gobierno, y también a todos los ciudadanos de este país y del continente. Por suerte nos escuchan acá y de otros países hermanos, y le decimos, ellos mismos nos conocen, no solo a nosotros sino a otros hermanos, que hay intervención en diferentes foros internacionales con representación originaria de Uruguay. Entonces, sinceramente, esto es grave, porque que nos digan que no existimos y se le diga a los otros pueblos que tienen que cumplir con ese convenio que habla de los derechos de los pueblos indígenas, es muy atrevido y realmente muy lamentable, ¿tá? Los originarios del país existen, ¿tá? El último censo en este país habló de 160.000 personas, el 5% se declaró, ¿tá?, originario, con ascendencia originaria. Que la otra vez hablábamos, Daniel, que los afros habían bajado unos puntos y los originarios subieron unos puntos, que muchas de las anécdotas que tú has contado de aquel muchacho que le decían el negro, que no era negro, era indio, ¿tá?, que después fue entendiendo y escuchó cosas que tú habías escrito, y bueno, de alguna manera lo aceptó con más tranquilidad, porque se había sentido como ofendido cuando le dijiste que no era negro, que era claro, indio. Y inclusive tuvo una charla con la madre que le confirmó que ella era descendiente de charrúa. Aunque yo había visto al padre, que para mí era guaraní o charrúa por sus actitudes. Entonces realmente esto es increíble. Ojo que con las intervenciones internacionales se ha visualizado a los originarios de este país, se ha tenido más presión y más presencia a nivel internacional que internamente. Acá seguimos siendo ninguneados y con la peor de las discriminaciones, la invisibilidad. ¿Querés agregar algo? Y vamos a la tanda, Daniel. Sí, quiero agregar algo. Lo primero, por la falla del micrófono, esto yo ya lo dije, así que voy a tratar de aproximarme, porque yo soy muy improvisador, de aproximarme lo más posible a lo que dije hoy. Lo primero, es coherente lo que dice Almagro con la conducta que ha tenido este gobierno, dicho sea Mujica, que fue a las Naciones Unidas o a un foro no sé dónde, en Europa no sé dónde, y hizo un terrible discurso hablando del anticolonialismo, antiimperialismo, países libres, países que se tienen que asociar contra los poderosos, y acá él le entrega a los poderosos la megaminería, le entrega a los poderosos los cultivos, los transgénicos. Lo de Almagro está en esa coherencia, la coherencia de un lindo discurso para afuera, a ver si nos ganamos el premio Nobel de Literatura o de la Paz o de lo que sea, y hacia adentro entregamos el país. O sea, hacia afuera, perdón por los indios, y hacia adentro ustedes están exterminados, no existen. Es coherente la política del gobierno, de este partido de gobierno. Lo otro que quería decir, esto va directamente al canciller, ¿no?, a Luis Almagro. Yo soy originario de esta tierra. Mi familia originaria de esta tierra, por amor, se casó con gente que vino de Europa. Mi abuelo europeo fue aceptado por mi abuela originaria, y de ese amor derivó algunos de mis ancestros y mi familia. Yo soy originario de esta tierra. Yo soy descendiente de esos charrúas que no exterminaron. Y lo tercero que quiero marcar al señor Almagro, que usted usó la palabra exterminio. La palabra exterminio no está bien usada como usted la usa. Puede estar bien usada desde el punto de vista cultural, porque hicieron un intento de genocidio
que si hubiera sido concreto hubiera sido exterminio, pero no lo fue. Pero sí fue un exterminio cultural por las prohibiciones, porque nos hicieron sentir hoy por hoy que somos más blancos que indios, nos quieren hacer sentir que no existimos como pueblo porque somos más descendientes de europeos, y yo ya le demostré con mis dichos anteriores que yo soy más originario que europeo, porque también está el sentir. Entonces yo quería marcar estas tres cosas, y ahora si tú quieres ir a la pausa, encantado de la vida. Perfecto, simplemente agregar que existieron avances con respecto a los pueblos originarios acá en Uruguay, se entró a hablar mucho más en esferas de gobierno, en ministerios, y esto sinceramente es un retroceso porque se le está diciendo al mundo otra vez que no existimos. Lamentable, y esto va a haber que actuar directamente con quejas tanto a nivel nacional como internacional. Va a haber que hacer algo porque es intolerable que hoy un representante del Estado uruguayo en política exterior hable de exterminio, que no existen más indígenas en este país, ¿tá? No es así, y todavía se da el lujo de recomendar a los demás pueblos que respeten el convenio 169, que habla de los derechos de los pueblos originarios. Uruguay está sin ratificarlo. Señor Almagro, es un cara dura, y la falta de respeto esta no se la perdonamos, más allá que usted pide perdón por el supuesto exterminio a los indígenas en este país. Vamos a ir a la pausa y en un rato estamos de vuelta. Un naranjo limón